Hoy voy a hablar de la anatomía ecográfica normal del sistema nervioso central. Este tema intenta ser un poco el protocolo de lo que debería de ser una neurosonografía. Bien, ¿por qué sistematizar el estudio del sistema nervioso central? Esto va a ser el contenido de mi charla de hoy. 5 apartados. El primero, ¿por qué sistematizar el estudio del sistema nervioso central? El segundo, hablaré del sistema nervioso central durante la ecografía de la semana 12. Luego, el examen básico del sistema nervioso central y columna más la biometría, que es lo que hacemos en la ecografía de la semana 20, como ya expliqué el otro día. Luego hablaremos del examen avanzado del sistema nervioso central, lo que es la neurosonografía propiamente dicha, más la biometría que hay que hacer en esa parte. Y luego hablaremos de la valoración ecográfica de la corteza cerebral. ¿Por qué sistematizar el estudio del sistema nervioso central? Pues ya lo sabemos, porque hay un 60% de malformaciones fetales que se pueden diagnosticar mediante la ecografía, y de ese un 20% son malformaciones del sistema nervioso central, que vienen a ser el 3,6 de cada 1000. Entonces, decir que son la segunda causa de discapacidad en la infancia, que son origen de lesiones severas y permanentes, y además no tienen posibilidad de plantear opciones terapéuticas en la mayor parte de los casos. También que el desarrollo del sistema nervioso central se va a mantener durante toda la gestación y prosigue después del nacimiento, y que en la detección de sus anomalías debemos tener en cuenta que los patrones de normalidad van a cambiar con la edad gestacional, que las lesiones pueden ser progresivas y que una ecografía normal en la semana 20-22 no excluye patología que se pueda presentar posteriormente. Entonces, el sistema nervioso central, como veis, es muy complejo, el cerebro es muy complejo. Nosotros no tenemos que empezar a aprendernos todas las cosas que hay, las interrelaciones. Tenemos que actuar pues como en la pintura. Este cuadro de Klimt, lo veis, muy complejo, hay muchas cabezas, todos son mujeres. Si las cuentas, pues unas veces cuentas más, otras veces cuentas menos. Es complejo ese cuadro. Pues nosotros vamos a intentar sistematizar el sistema nervioso central como un cuadro de Matisse, muy simple, para que lo podamos entender todos, para que no tengamos ninguna pérdida. Entonces, siguiendo el arte de Matisse, voy a intentar explicaros el sistema nervioso central de una forma simple y básica, para que no haya ninguna pérdida. Como he dicho, el sistema nervioso central evoluciona desde las primeras etapas del desarrollo a la semana 20 y al tercer trimestre. Vamos a hablar del sistema nervioso central en el primer trimestre del embarazo. Sabemos que en el primer trimestre pues medimos el ángulo facial, medimos el pliegue nucal, hacemos el ductus, hacemos la regurgitación tricuspidea. Vamos a añadir un poco más, vamos a estudiar el sistema nervioso central en el primer trimestre. Aquí vemos un feto del primer trimestre y aquí vemos su sistema nervioso central. Haciendo un esquema, voy a transformar este esquema y lo voy a meter dentro del cerebro. Aquí vemos el telencéfalo, diencéfalo, que nos van a formar los hemisferios cerebrales, los ventrículos, los plexos, los tálamos y el tercer ventrículo. Vamos a seguir con el cerebro medio, el mesencéfalo. Vamos a seguir con las partes del roboncéfalo, que es el metencéfalo y el mieloncéfalo, que van a formar la protuberancia, cerebelo, cuarto ventrículo, medio y cuarto ventrículo. Bueno, como vemos, se ve perfectamente en un feto esas partes del cerebro del primer trimestre. Pero aquí vamos a ir un poco más. Vamos a ver que estas partes del cerebro que se manifiestan claramente, que se pueden ver claramente lo que es el cuarto ventrículo, lo que es el plexo coroideo del cuarto ventrículo y lo que es la cisterna magna. Que según este trabajo de Chaui, estas imágenes va a formar lo que se llama la translucencia intracraneal, que se ve muy claramente. Y esa translucencia intracraneal, que es el huequito que hay entre estas dos cosas blancas, que es el plexo coroideo y lo que divide la cisterna magna, va a estar aumentará con la longitud cefalonalga, no va a ser visible en la espina bífida, porque la espina bífida no entra en línea, porque se produce una obliteración del tercer ventrículo.
y es útil para el diagnóstico precoz. Luego, en el primer trimestre ya tenemos cómo estudiar el cerebro y cómo hacer un diagnóstico precoz de defectos del tubo neural, porque en las espinas bífidas no se ve esta translucencia intracraneal. Muy bien. Acabamos el primer trimestre, empezamos la semana 20. En la ecografía de la semana 20 vamos a hacer el examen básico con cortes axiales y columnas. No voy a insistir en ello, es lo que vimos el otro día. El examen básico del cerebro va a tener tres cortes axiales y estudiaremos la columna. Y luego el examen avanzado, con lo que es la neurosonografía propiamente dicha, añadiremos cortes coronales y cortes sagittales. Bien, los cortes axiales, no voy a insistir, es el transventricular, trastalámico, el transventricular que hicimos, el trastalámico que también hacemos, y ya sabemos lo que es porque lo comentamos el otro día, y el transcerebral con todas las estructuras que se ven. Insistir siempre en este plano, el plano transcerebral, que va a ser el plano de cribado. Siempre voy a insistir en este plano. Qué difícil es, viendo esto, que ese feto tenga una patología del sistema nervioso central. Es muy difícil. Entonces tenemos que estar muy entrenados en ver este plano en todos los fetos siempre que hagamos ecografías. La biometría que se hace en el primer trimestre, pues también el DBP, la circunferencia cefálica con las tablas. Mediremos también el ácido del ventrículo lateral en el plano transventricular, que los valores normales son menores de 10. Mediremos la cisterna magna en el plano transcerebral, que los valores normales son menos de 10. Y mediremos el pliegue nucal, también en este plano, que suele ser menor de 6. El cerebelo también podemos medirlo, la longitud del cerebelo. Y estudiaremos en el examen básico la columna. Como comentamos el otro día, la estudiaremos siempre en los planos sagital, coronal y axial. Bien, vamos ya hemos estudiado el cerebro ya en la semana 20. Ahora, ¿qué es la neurosonografía o qué estudios más tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que ver es qué indicaciones debe tener proseguir ese estudio. Entonces, las indicaciones van a ser estas. Un antecedente familiar o malformación del sistema nervioso central en gestación previa. Anomalía o sospecha de malformación del sistema nervioso central detectada en la eco de la semana 20, como es un ácido mayor de 10, la cisterna magna mayor de 10, una cisterna magna menor de 2, la alteración morfológica o ausencia del caudo del septum, alteraciones morfológicas craneales, alteraciones de las biometrías cefálicas, estructuras quísticas intracraneales, alteración morfológica de las astas anteriores de los ventrículos laterales, alteración morfológica o biometría del cerebelo, alteración de la ecogenicidad del parénquima cerebral, alteración de las circunvoluciones. También todo esto se detecta en la ecografía de la semana 20. También una sospecha de infección fetal por citomegalovirus, toxoplasma, rubeola o varicela. Un retraso de crecimiento severo. Seguimos. Malformaciones extracraneales, las anomalías faciales, cardiopatías, ductus dependientes, rhabdomiomas cardíacos, signos ecográficos asociados a determinados síndromes genéticos. Cualquier hallazgo de estos nos deben de condicionar a hacer un estudio avanzado del sistema nervioso central. La patología hematológica fetal, anemia severa y trombocitopenia. La situación de riesgo hipóxico isquémico. Complicaciones de la gestación monocorial, síndrome de transfusión fetofetal. Retraso selectivo del tipo 2-3 o exitus de un gemelo. Consumo de tóxicos, alcohol y drogas y fármacos anticoagulantes, antiepilépticos, antimetabólicos y retinoides. Cualquiera causa de esta justificaría el siguiente paso, que es el examen avanzado del sistema nervioso central. Ya hemos visto que entonces hemos visto los cortes axiales y ahora en el sistema nervioso central, en el examen avanzado, vamos a añadir estos cortes coronales. Los cortes coronales van a ser 4. El transfrontal, transcaudal, transtalámico y transcerebeloso. Son un poquito más difíciles de hacer, hay veces que tenemos que utilizar la ecografía vaginal, depende de cómo esté situado el feto. Si está en podálica se puede hacer vía abdominal, pero si está en cefálica a veces tenemos que utilizar la ecografía vaginal. Entonces, y también añadiremos los cortes sagittales. Voy a comentar ahora todos estos planos, lo que tenemos que ver. Bien, el corte transfrontal, que es, como vemos, es un corte coronal
por detrás de los ojos. Lo que se ve son las astas anteriores, la corteza, las órbitas, el hueso esfenoides y la cisura interhemisférica. Aquí ya podemos ver que la no alineación de la cisura interhemisférica nos puede hacer sospechar patología de la línea media. Bien, corte transcaudal, un poquito más hacia el occipital. Vemos el cabum del septum por encima del cuerpo calloso con la rodilla, el espacio subaracnoideo entre las fisuras interhemisféricas, el cabum del septum, el núcleo caudado y los tálamos. Y aquí podremos medir las astas anteriores, el espacio subaracnoideo y la anchura del cuerpo calloso. Plano transtalámico. Vemos la fisura de Silvio aquí y la ínsula, que es el espacio entre la fisura de Silvio y la zona media. Los tálamos, plano transcerebral, donde veremos la fisura, ya empieza a aparecer la fisura calcarina, las astas occipitales de los ventrículos laterales, los hemisferios cerebelosos, vermis del cerebro, porque todo esto ya es fosa posterior. Entonces aquí es un plano ideal para descartar las anomalías de la fosa posterior. Ahora luego lo veremos. Pasamos ya a los planos sagitales. Hay un sagital medio donde apreciamos el cabum del septum, el cuerpo calloso por encima, la protuberancia por delante del vermis del cerebelo, la fosa posterior y el cuarto ventrículo. Y entonces este plano nos va a servir para ver la cisura cingulada, la disposición de las circunvoluciones cerebrales, el tamaño del cuerpo calloso, donde lo podremos medir, y el tamaño del vermis, donde lo podremos medir. El corte parasagital, que es un corte medio lateralizado a un lado o al otro, donde vemos los ventrículos laterales y el plexo coronal y las circunvoluciones. Y aquí podremos estudiar el desarrollo cortical, porque veremos el desarrollo de las fisuras y circunvoluciones. La biometría que se va a hacer en un examen avanzado del sistema nervioso central, pues podemos estudiar el tercer ventrículo, que es la zona que está entre los dos pedúnculos del tálamo. Aquí están las tablas de normalidad. Las astas anteriores, ya hemos explicado cómo se pueden medir, sus tablas de normalidad. El espacio subaracnoideo, que podemos medir el espacio córtico craneal o el espacio seno-cortical. Sus tablas de normalidad. El cuerpo calloso, que podremos medir la longitud, la anchura, bueno, pero yo creo que con medir la longitud creo que es suficiente, con sus tablas de normalidad. El vermis del cerebelo también lo podemos medir también la cisterna magna, el cuarto ventrículo y toda la morfología de la fosa posterior. Y el cabum del septum pellucidum también lo podemos medir, que tiene sus tablas de normalidad. Bien, llegamos al quinto punto, que es la valoración ecográfica de la corteza cerebral. ¿Cómo vamos a valorar el desarrollo de ese cerebro? Entonces, tenemos un cerebro en la semana más o menos 20, como llega el tercer trimestre, y hay unos cambios evolutivos en el desarrollo del encéfalo fetal. También debemos de estudiar ese desarrollo fetal. Y lo vamos a estudiar según los trabajos, el trabajo de Toy, y que ha marcado las pautas de cómo debemos de sistematizar este estudio, estudiando unas circunvoluciones. Lo primero que vamos a estudiar es la cisura de Silvio, que aparece en la semana 17, se estudia en un plano axial, todo el mundo la conoce, la cisura de Silvio, se ve claramente en la semana 19 y más claramente en la semana 29. Vemos que va a modificar su morfología a lo largo de las semanas de embarazo. También veremos que a partir del tercer trimestre la medición de la ínsula, que es el espacio entre la cisura y la línea media, eso es la ínsula, se correlaciona muy bien con la edad gestacional. Hay veces que no sabemos claramente la edad gestacional, y con esta medición, porque el cerebelo a partir de la semana 24-26 ya empieza a no ser exacto, entonces la medición de la ínsula nos puede ajustar bastante a la edad gestacional. La cisura parieto-occipital, que es esta, aparece en la semana 17, la vemos claramente en la 18 y en la 24 en estos planos, en estos cortes axiales. La cisura parieto-occipital. La cisura calcarina, lo mismo, en la semana 18 no la veremos, aquí no se ve.
En la semana 21 ya empieza a verse, vemos ese reborde, y se ve claramente en la semana 23, a partir de la semana 23. La cisura cingulada aparece en la semana 24, aquí es un corte coronal, se ve también en la semana 30, también se puede ver en un corte sagital. Y los surcos, el surco temporal superior, central y surco por central, que se ve en la semana 20, corte axial pegadito al hueso. Vemos estas irregularidades que se ven cerca del hueso y son los surcos. Aquí los tenemos, que van apareciendo. Muy bien, entonces, para resumir un poco cómo se valora el desarrollo del cefalocetal. La cisura de Silvio aparece en la semana 18 y debe de verse en la semana 20. La pared occipital aparece en la semana 18 y ya debe de verse en la semana 20. La calcarina aparece en la semana 20 y debe de verse en la semana 22. La cingulada aparece en la 23 y debe de verse en la 24. Y los surcos son más tardíos, aparecen en la semana 26 y deben de verse en la semana 28. Muy bien. Ya para acabar, es la última diapositiva, de verdad. Comentaros un poco de este libro. Este libro se publicó hace unos 3 años y habla un nuevo concepto de valoración del sistema nervioso central mediante la ecografía 3D 4D, que es el neurocomportamiento fetal mediante los ultrasonidos. Y entonces lo que habla es que podemos ver el comportamiento de las expresiones faciales, y las expresiones faciales en un feto pues nos manifiestan su estado cerebral. Lógicamente, cuando, igual que nosotros, si estamos contentos, estamos alegres, pues es que estamos bien. Y unas expresiones tristes, unas expresiones de sufrimiento te puede manifestar de que te está pasando algo. Y nada más. Muchas gracias.